Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo framework en ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación. En nuestra sesión anterior, sentamos las bases del osciloscopio, entendiendo los tipos analógico, DSO y MSO. Hoy vamos a subir de nivel, vamos a desentrañar la hoja de especificaciones, esos números y términos que separan un instrumento de aficionado de una herramienta profesional. Y hablaremos del eslabón más crítico y a menudo ignorado, las ondas. Continuando nuestro viaje, es importante entender que la familia de osciloscopios es mucho más amplia. Los DSO y MSO son los caballos de batalla, pero para aplicaciones extremas necesitamos bestias especializadas. En primer lugar, tenemos el osciloscopio de muestreo. Esta es una pieza de equipamiento de élite, diseñada para un propósito muy específico: observar señales repetitivas de muy alta frecuencia. Hablamos de decenas o incluso cientos de gigahertz. ¿Cómo lo consigue? No intenta capturar la onda completa de una sola vez, sería imposible a esas velocidades. En su lugar, utiliza una técnica increíblemente ingeniosa, casi como la fotografía estroboscópica. Imaginen que quieren fotografiar las aspas de un helicóptero en pleno vuelo. Si usan una cámara normal, obtendrán una mancha borrosa. Pero si usan un estroboscopio que ilumina las aspas por una fracción de segundo en cada rotación, pero ligeramente desfasado cada vez, pueden reconstruir la imagen completa del movimiento, punto por punto. Un osciloscopio de muestreo hace exactamente eso con una señal eléctrica. Toma una muestra en un punto de la onda. En el siguiente ciclo, toma otra muestra un poquito más adelante y así sucesivamente. Después de miles de siglos, reconstruye una imagen increíblemente detallada y de altísima fidelidad de la onda original. Su única limitación, y es una grande, es que la señal debe ser perfectamente repetitiva. No sirve para capturar un fallo esporádico, pero es el rey indiscutible para caracterizar los buses de datos más rápidos del planeta, como los de la fibra óptica o el estándar USB 4. En el lado opuesto tenemos el osciloscopio de tiempo real. De hecho, nuestros amigos los DSO son un tipo de osciloscopio de tiempo real. Su misión es capturar la señal tal y como ocurre, aquí y ahora, incluyendo los eventos únicos o no repetitivos. Es la herramienta para cazar glitches, esos pulsos fantasmas que aparecen una vez y causan el caos en un sistema. A diferencia del osciloscopio de muestreo, el de tiempo real tiene que ser lo suficientemente rápido para capturar toda la información de la onda en una sola pasada, hasta el límite de su ancho de banda. Es nuestro detective para los crímenes que solo ocurren una vez. Finalmente, en esta categoría, tenemos los osciloscopios portátiles o de mano. Su principal virtud no es el rendimiento extremo, sino la versatilidad y la robustez. Son los médicos de campo de la electrónica. Cuando un técnico tiene que ir a una instalación industrial a depurar una máquina, o a una torre de telecomunicaciones, no puede llevarse un equipo de laboratorio de 20 kilos. Necesita un instrumento robusto, alimentado por baterías, y muy importante, con entradas aisladas para medir de forma segura en entornos con altos voltajes o sin una referencia a tierra clara. Son la prueba de que el mejor instrumento es a veces simplemente el que puedes llevarte contigo al lugar del problema. Ahora, hablemos de lo que realmente define a un osciloscopio. Entender estos 5 conceptos es como aprender a leer el ADN de la herramienta. El primer parámetro y sin duda el más importante es el ancho de banda. El ancho de banda, medido en hertz, megahertz o gigahertz, define la máxima frecuencia de una señal que el osciloscopio puede medir con atenuación mínima. La mejor analogía es pensar en una tubería de agua. Si tienes una tubería estrecha y quieres pasar un gran caudal de agua, la presión al final será mucho menor. El ancho de banda es el diámetro de esa tubería para las señales. Una señal de alta frecuencia que entra en un osciloscopio con poco ancho de banda saldrá en la pantalla deformada, atenuada, con sus bordes rápidos redondeados. Se pierde toda la información de alta frecuencia. Una regla de oro en el mundo digital es la regla de 5. El ancho de banda de tu osciloscopio debería ser al menos 5 veces la frecuencia fundamental de la señal digital que quieres medir. Si quieres ver bien una señal de 100 MHz, necesitas un osciloscopio de como mínimo de 500 MHz. El ancho de banda es la especificación que más influye en el precio de un osciloscopio y con razón. Es su capacidad fundamental para ver el mundo de alta velocidad. El segundo principio clave es la tasa de muestreo, medido en muestras por segundo, MSAS o GSAS. Si el ancho de banda es el diámetro de la tubería, la tasa de muestreo es cuántas fotos por segundo tomamos del agua que fluye. Como vimos con los DSO, el osciloscopio digitaliza la señal. La tasa de muestreo nos dice con qué frecuencia lo hace. Una tasa de muestreo baja para una señal rápida es como grabar una película de acción a solo 3 fotogramas por segundo. Se pierde toda la fluidez, no se ven los detalles del movimiento. En electrónica, esto puede llevar a un fenómeno llamado aliasing, donde el osciloscopio nos muestra una señal completamente falsa, una versión de menor frecuencia de la realidad. De nuevo, hay una regla fundamental, el teorema de Nyquist, que dice que debes muestrar al menos al doble de la frecuencia más alta que quieres ver. En la práctica, al igual que con el ancho de banda, queremos más. Una tasa de muestreo de 4 o 5 veces nuestro ancho de banda es una buena práctica para asegurar una reconstrucción fiel de la señal original. El tercer parámetro vital es la profundidad de memoria. Si la tasa de muestreo son los fotogramas por segundo, la profundidad de memoria es la duración total del carrete de nuestra película. Se mide en puntos, MPTS. Una gran profundidad de memoria nos permite capturar una ventana de tiempo muy larga manteniendo una alta tasa de muestreo. Imaginen que están buscando un error que ocurre una vez al segundo, pero para verlo necesitan una resolución temporal de nanosegundos. Si no tienen memoria suficiente, se verán forzados a bajar la tasa de muestreo para capturar un segundo completo, perdiendo así el detalle necesario para ver el glitch. Con una memoria profunda, pueden mantener esa altísima tasa de muestreo durante todo el segundo, capturando un registro inmenso de datos que luego pueden explorar con zoom para encontrar la aguja en el pajar.
El cuarto concepto clave es la resolución vertical, medida en bits. Si todos los parámetros anteriores se referían al eje horizontal, el tiempo, este se refiere al eje vertical, el voltaje. La resolución vertical determina en cuántos pasos discretos el osciloscopio puede dividir su rango de voltaje. Un osciloscopio estándar de 8 bits puede representar 2 elevado a la 8, es decir, 256 niveles de voltaje. Uno de 12 bits puede representar más de 4000 niveles. ¿Por qué importa esto? Imaginen que están tratando de ver una pequeña señal de ruido montada sobre una señal mucho más grande. Con 8 bits, esa señal de ruido puede ser más pequeña que el tamaño de un escalón de digitalización y por lo tanto invisible. Con 12 bits, tienen escalones mucho más finos y pueden resolver y medir ese pequeño detalle con mucha más precisión. Finalmente, el quinto parámetro es el más sencillo, el número de canales. La mayoría de los osciloscopios vienen con 2 o 4 canales analógicos. Esto nos permite ver y comparar múltiples señales, por ejemplo, la entrada y la salida de un amplificador o las diferentes líneas de un bus de comunicación. Los MSO, como ya vimos, añaden a esto canales digitales. Pero todo esto, el ancho de banda, la memoria, es inútil si no podemos conectar el osciloscopio al circuito de forma correcta. Y para eso necesitamos el componente final y crucial, las sondas o probes. Una sonda no es un simple cable, es un dispositivo de precisión que transfiere la señal desde nuestro circuito hasta la entrada del osciloscopio con la mínima alteración posible. Usar una mala sonda con un buen osciloscopio es como ponerle neumáticos de carretilla a un coche de Fórmula 1. La sonda más común es la sonda pasiva, viene de serie en casi todos los osciloscopios. Suelen ser de tipo 10X, lo que significa que atenúan la señal por un factor de 10, pero a cambio presentan una carga mucho menor al circuito, lo cual es bueno. Son robustas y económicas, perfectas para mediciones de propósito general y baja frecuencia. Para aplicaciones de alta frecuencia o para medir señales muy pequeñas, necesitamos ondas activas. Estas contienen amplificadores en su interior, necesitan alimentación y presentan una carga casi insignificante al circuito. Esto las hace ideales para no perturbar el funcionamiento de circuitos sensibles de alta velocidad. Dentro de las activas, las hay de tipo single-ended, que miden el voltaje de un punto respecto a tierra, y las diferenciales, que son extremadamente importantes. Una sonda diferencial mide la diferencia de voltaje entre dos puntos cualesquiera, ignorando el voltaje común a ambos. Esto es esencial para medir señales en buses diferenciales como USB, Ethernet o CAN, donde la información no viaja en un cable, sino en la diferencia entre dos. Y luego está el zoológico de sondas especializadas, sondas de corriente que se enganchan alrededor de un cable para medir la corriente que fluye por él sin necesidad de cortar el circuito, sondas de alta tensión diseñadas para medir kilovoltios de forma segura, e incluso sondas ópticas, que consisten en un convertidor de óptico eléctrico para poder visualizar directamente señales de fibra óptica en el osciloscopio. En resumen, hoy hemos profundizado en el universo del osciloscopio. Hemos visto que existen herramientas especializadas para cada desafío extremo, desde las señales repetitivas ultrarrápidas hasta las mediciones seguras en campo. Pero lo más importante es que hemos aprendido a leer su lenguaje, a entender que la combinación de ancho de banda, tasa de muestreo, profundidad de memoria y resolución vertical define su poder real. Y hemos descubierto que este poder es inalcanzable sin el socio adecuado, la sonda. Elegir la sonda correcta para la tarea es tan importante como elegir el propio osciloscopio, porque al final, un sistema de medida es una cadena y siempre será tan fuerte como su eslabón más débil.